sabemos que estamos muy expuestos a tóxicos, pero no solamente es la carga de tóxicos que vamos a tener, que vamos a recibir, sino nuestra capacidad para poder deshacernos de ellos. Y en realidad pues todos los muebles tienen unas pinturas que son tóxicas, retardantes de llama, los productos de aseo personal, sí. La ropa, el poliéster de la ropa. Nosotros venimos con una carga genética y esos genes se van a expresar o silenciar en función de nuestra vida. Pues la metilación es uno de los mecanismos por los que los genes se expresan o se silencian. Oye, de la cocina. La cocina está llena de sobre todo por el calor. Los alimentos. Por el calor, sobre todo. Pesticidas. Los plásticos de los tuppers, las botellitas, los biberones, el desodorante. Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a este nuevo capítulo de nuestros Fonendos Fuera. Estamos aquí reunidas las 4 y vamos a tratar un tema muy interesante y creo que va a dar muchas herramientas para poder afrontar un poco la vida moderna que estamos viviendo ahora mismo, todo lo que es la toxicidad y cómo detoxificar. Sabemos que estamos muy expuestos a tóxicos, pero no solamente es la carga de tóxicos que vamos a tener, que vamos a recibir, sino nuestra capacidad para poder deshacernos de ellos. Intentaremos minimizar la exposición a tóxicos, pero también tenemos que potenciar esas vías que tenemos para detoxificar, precisamente para que no nos afecte estos tóxicos y tengan un efecto perjudicial en nuestra salud. Entonces creo que tenemos aquí un buen tema para tratar hoy. Sí, la verdad que sí. Y vamos a empezar un poco quizás por explicar, yo tomando ejemplo con pacientes y explicando este concepto de la exposición y minimizar la exposición, pongo mucho el ejemplo del barril. Ese barril que somos nosotros, donde vamos recibiendo tóxicos de diferentes tipos, incluyendo incluso pensamientos tóxicos. Sí, que también lo son. Totalmente. Y claro, se va llenando el barril, pero tenemos que tener capacidad como pequeños agujeritos que podamos ir vaciando ese barril a la vez que lo vamos llenando. Porque el problema es, muchas veces, no es la cantidad de exposición que recibimos, que puede ser bastante importante, pero sobre todo también es que tengamos esos mecanismos de vaciar el barril abiertos o con capacidad para poder gestionarlo, ¿no? Sí, porque el efecto cóctel, ¿no? Que pensamos que solamente dosificar y tenemos autorización por el gobierno y por las entidades pertinentes de una exposición determinada a un tóxico, y uno diría, lo estamos respetando, pero cuando sumamos esto año tras año, más el otro, al final es el efecto cóctel, que es el que hace que se rebose ese barril, ¿no? Claro. Entonces, exponernos a tóxicos es que desde la vida in útero estamos exponiéndonos a tóxicos y de ahí en adelante nuestra capacidad de ir detoxificando, pues lo que va a determinar que al final se desarrolla o no se desarrolla un problema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también porque la mayoría de los tóxicos son liposolubles. Es decir, nuestra grasa va a empezar a acumularlos, se van a quedar guardados ahí en la grasa, incluso pérdidas de peso. Claro. Puede suponer un gran índice de toxicidad, ¿no? Porque estamos liberando. Y, por ejemplo, en caso de cáncer de mama, ¿no? O sea, habla Nicolás Olea, y en el cáncer de mama hay estudios donde se analiza el tejido mamario adiposo y está lleno de senoestrógenos, lleno de plásticos, llenos de bisfenoles. Y como tú decías, aparte del efecto tóxico, también tenemos que tener en cuenta el efecto, no sabemos qué va a suceder, porque realmente desde aquella vez nosotros bebíamos biberones de plástico, pero hasta que 20 años más tarde se prohíbe el plástico en biberones. Claro. Entonces dices, bueno, y entonces ahora que estoy tomándome yo, que dentro de 20 años se prohibirá, ¿no? O sea que... Claro. Por eso es interesante. Bueno, o sea, vivimos en un mundo tóxico y eso no lo podemos cambiar. Es mucho más interesante hablar sobre optimizar la detoxificación, ¿no? Porque, bueno, gracias a Dios, y eso es lo que nos deja un poco avanzar y, bueno, poder adaptarnos a la vida moderna, es que tenemos muy buenos mecanismos de detoxificación, pero como todo residen en órganos clave y órganos que pueden estar, en vías pues digestivas, en otros asuntos, ¿no? Y, bueno, esto puede complicar mucho. Hombre, el problema
también clave es que la exposición actual a tóxicos Supera. es totalmente elevadísima en comparación con los tóxicos que recibíamos a lo mejor hace 100 años, ¿no? El ser humano. Entonces tenemos cierta capacidad de toxificación, pero en ningún momento de la evolución nos hemos visto tan expuestos Como, ahora, ¿no? sí, eso requerirá muchos años de Podemos adaptación. hablar de ciertos tóxicos a los que estamos expuestos porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de... Sí, porque es verdad que cuando tenemos pacientes en los que les diagnosticamos o hablamos de tóxicos, ¿qué te preguntan? Claro. Pero yo, ¿dónde he pillado? No, yo no tóxico? fumo, yo no. Piensan que es mercurio y en realidad Claro. pues todos los muebles tienen unas pinturas que son tóxicas, retardantes de llama, Los productos de aseo personal, los productos de aseo personal, Sí. la ropa, el poliéster de la las ropa. ollas de la cocina. La cocina, La cocina está llena de Sobre todo por el calor. De los alimentos. Por el calor, sobre Claro. todo. pesticidas. los plásticos de los tuppers, la botellita, los biberones, Ujú. el desodorante. pasta Entonces, bueno, dental. es interesante, por un lado, potenciar todos los mecanismos de desintoxicación, que ahora hablaremos como detenidamente de eso, ¿no? Pero también ser conscientes de esto, no para obsesionarnos ni vivir en una burbuja, sino para intentar, en la medida de lo posible, pues ir cerrando un poquito ese grifo a los estrógenos. Si yo tengo que cambiar mis champús en casa, bueno, pues sabiendo esto, voy a decir, bueno, pues voy a comprar ahora, bueno, ahora puedo, me voy a comprar unos ecológicos. Ahora este mes igual no me da el dinero, pero el mes que viene, cuando cambie las sartenes, utilizaré mejor estas, ¿no? Sobre todo en momentos tan frágiles y tan vulnerables como puede ser la vida in útero, como puede ser un niño, Rollo o temprano. al final también, ¿no? Donde no tenemos esa capacidad por fatiga y por uso Ujú. de detoxificación. Entonces, niños muy pequeños, los extremos de la vida son muy vulnerables y de ahí que vinculemos muchas patologías del neurodesarrollo y de neurodegeneración con tóxicos, ¿no? Aquí abrimos el grandísimo melón, que no lo vamos a abrir, de autismo, en el que considerar y valorar la toxicidad es algo que debe ser sí o sí, ¿no? Claro, Estos claro. pequeños. Incluso nosotros mismos generar, o nuestra microbiota, generar toxicidad. Podemos tener una microbiota intestinal que nos detoxifique, que nos ayude a detoxificar, pero podemos tener una microbiota intestinal que nos intoxique mucho más o que sobrecargue las vías de detoxificación. Entonces, bueno, partiendo un poco de intentar controlar la exposición a tóxicos, que en esta vida moderna es complicado, por lo menos tener la información, porque creo que eso es importante, tener la información de cuáles son las fuentes de toxicidad, Sí. porque saber que el agua del grifo, bueno, Sin duda, sí. está bien. Sí, hablan de que el agua de Madrid, yo se lo digo a mis pacientes, El mar. tenemos muy buen agua, tenemos un agua muy maravillosa, pero tenemos unas cañerías de una ciudad muy industrializada. Claro. Y ahí nos estamos bebiendo todo aquello que no queremos beber. Y todo lo que hay en nuestros océanos hoy por hoy, ¿no? Que ahí Los microplásticos. es verdad que también cuando trabajamos con pediatría nos preguntan las familias, claro, pero es que pescado, prefiero que el niño no coma pescado porque los tóxicos, ¿no? En esto siempre tenemos que poner en la balanza qué es mejor, ¿no? Ojalá lo mejor sería poder comer omega 3 sin los riesgos de los tóxicos, pero pesa más no tener buenos omega 3 que recibir cierta exposición a tóxicos y favorecer un poco la detoxificación. Los peces, los pescados entre más grandes, pues obviamente van a acumular más. Entonces, si tiramos por pececitos medianos, pequeños, esto va a disminuir Sí, por lo menos. en esto tenemos el privilegio de tener unas costas en las que, por ejemplo, el pescado azul pequeño, pues bueno, pues está a la orden del día y podemos consumir anchoas y boquerones y caballas pequeñas o melvas que son pequeños atunes y claro, no tienen la contaminación que tiene un atún grande o un emperador, ¿no? Eso sería lo que es limitar la exposición a tóxicos, pero luego ya una vez que el tóxico está dentro, tenemos muchos mecanismos dentro del cuerpo para detoxificar. A mí me gusta más usar el término de biotransformar, ¿de acuerdo? Muchas formas de transformar esos tóxicos en tóxicos que sean menos activos, o sea, un poquito inactivarlos para que fácilmente los podamos sacar del cuerpo. Hay diferentes órganos. Aquí la estrella principal es el hígado, que es el de mayor capacidad, pero también tenemos los folículos pilosos, que tienen mucha capacidad de detoxificación. Y luego tenemos unas vías de excreción, como puede ser, bueno, vamos a ir hablando poco a poco, Y pero el riñón. claro, el riñón por la orina, el respiración, intestino con las heces, todo lo que es la respiración o lo que es la sudoración son esas vías de excreción. Entonces, si queréis que empecemos a hablar un poco de todo lo que es los mecanismos o las vías de detoxificación hepática. Definitivamente, yo creo que previendo lo que nos íbamos a inventar a nivel industrial, yo creo que nos dijeron, vamos a ponerle a esta gente un buen filtro, porque esto va a estar un poco chungo.
Entonces, el hígado es brutal, o sea, de las cantidad de funciones que tiene el hígado, esa capacidad de biotransformación Solo la tiene él. es impresionante, ¿no? Entonces, saber que nosotros tenemos, dos fases que le han puesto, nos han matado la cabeza, fase 1 y fase 2 de detoxificación, que lo que va a intentar hacer el cuerpo es coger X sustancia, biotransformarla, pasarla para que pueda ser excretada, bien sea por bilis digestivo o bien sea por orina, ¿no? Entonces, dentro de estas fases de detoxificación, por un lado tenemos polimorfismos genéticos, características que hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestros padres, en los que podemos entorpecer esas rutas de detoxificación, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, hay maneras de favorecerlo, ya no solo por genética, sino que hay rutas, hay alimentos, y aquí yo creo que de las mayores utilidades del alimento como medicina está la de A nivel detoxificación, hepático, ¿no? a nivel hepático totalmente. A nivel hepático hay vitaminas y cofactores porque cada una de esas carreteritas por las que salen los tóxicos necesitan Unos ingredientes, ingredientes ayudadores. para que funcionen bien. La vitamina C, la vitamina B12, todo el complejo B, ¿no? Vamos a explicar un poco el concepto, porque tenemos el hígado y si podemos un poco así a nivel físico, tenemos una fase 1, donde viene el tóxico que sea, donde tiene su actividad tóxica. Medicamentos, claro, tóxico. Esa sustancia que vamos a detoxificar, cuando pasa por fase 1, realmente lo que hace la fase 1 es activarla mucho más, que es que el poder tóxico sea mayor, pero es más fácil de gestionar, siempre que siga dentro de las fases de detoxificación hepática. Después de la fase 1 tendría que pasar a una fase 2. Por aclarar un poquito, para que sea más fácil de entender, esa fase 1 como que es fácil, es rápida, y la fase 2 suele ser más lenta. Se produce como una especie de efecto embudo, donde la boca es ancha por donde pasa de fase 1, pero la fase 2, al ir más lenta, empieza a enlentecerse. Y ahí tenemos un riesgo para la salud, que sería que esas sustancias que son más activas después de fase 1 no entren en fase 2 y vuelvan a salir a sangre. Pero además, por ejemplo, en el caso de los estrógenos, nos puede pasar un estrógeno producido por el ovario, pasa a fase 1, se activa aún más y si no pasa fácilmente a fase 2, vamos a tener en sangre un estrógeno hiperactivo que va a tener... Y una clínica de sí, estrogenismo. la función principal de la fase 1 no es ni más ni menos que hacerlo hidrosoluble para facilitárselo al cuerpo, ¿no? De esta, el resultado de esta fase 1 son los radicales libres, es la oxidación. Entonces, ahí es importante también empezar a trabajar. Podemos trabajar la fase 1. Y la fase 2 pasa a la siguiente parte del hígado y dice, ok, ¿cómo vamos a eliminar esto? Vamos a unirlo a una molécula que puede ser un grupo sulfato, puede ser glutatión, de diferentes formas para poderla eliminar. Y esa sería esta fase 2, que digamos que la que está más específica, y cada ruta se encarga de eliminar ciertas cosas, porque uno podría decir, ¿y por qué no cogieron todos la misma autopista? Pues no, han dicho, venga, pues esto lo va a degradar. Así, pues las rutas a veces se saturan y hay que ver, bueno, que compite por esa molécula, como tú explicabas, que se va a unir a la sustancia o al tóxico o a la hormona o a lo que venga y va a facilitar esa fase final de biotransformación, ¿no? De excreción, ¿no? Entonces es verdad que la competencia por esas vías es muchas veces lo que pone en jaque la detoxificación y es muy interesante conocerlo porque, bueno, pues igual, pues por ejemplo el café, que en un momento dado puede ayudar en esta primera fase, luego tiene también una vía de eliminación con la que compite, por ejemplo, con los estrógenos o compite, bueno, pues con otras moléculas y entonces, pues bueno, eso es interesante saberlo porque si uno no tiene una capacidad metiladora estupenda, pues bueno, igual tiene que limitar el consumo de café. Vamos a hablar un poquito de fase 2, que es lo interesante y es lo que hace que haya diferentes tipos, fenotipos y diferencias entre personas a la hora de detoxificar. Genéticamente tenemos fenotipos que nos pueden determinar que seamos metiladores, por ejemplo, lentos o rápidos o sulfatadores lentos o rápidos, y lo que estaba diciendo Belén, que habrá pues un poco el símil de la autopista, habrá veces que habrá atascos porque hay mucha gente que quiere ir por la misma autopista. Claro. Entonces eso también es importante conocer. Entonces podemos ir señalando diferentes fases y vamos hablando cada una. Las fases de detoxificación hepáticas, las más importantes, las más a grandes rasgos, son la metilación, la sulfatación, la glucuronización, que es un término un poco difícil, y la glutatión, ¿no? Depende de a qué molécula una yo ese tóxico que ya es hidrosoluble.
se llama de una manera u otra. Por ejemplo, cuando lo uno al glutatión, que es el antioxidante maestro, que es una sustancia detoxificadora maravillosa, que es un gran antioxidante, pues y todos los radicales libres se unen a eso, pues entonces ese carrilito, esa autopista, va al glutatión, se lleva todos los tóxicos y los saca por esa vía, ¿no? Y que además clínicamente podemos ya sospechar lo que muchas veces Sí. decimos, ¿vale? ¿Y cómo podemos valorarlo clínicamente o con analítica? Pues es que clínicamente si preguntamos y exploramos bien al paciente, Joder. nos da mucha orientación. Claro, Ahora por que estabas ejemplo, una hablando de persona oxidación, que tiene mal la vía de la glutatión, bueno, pues son generalmente personas, primero, que han sufrido muchísimas estrés oxidativo por fármacos, por quimioterapia, que están muy envejecidos, que la piel ya está es muy genial. cetrina, fumadores, con manchitas en la piel, con muchas canas. Bueno, es un gran antioxidante y antienvejecimiento, ¿no? Hay un signo que a mí me encanta y es muy de detalle, que son los puntos rubíes. Los rubíes. puntos rubis, Puntos rubíes que efectivamente, son, que uno lo tienen ve, estos levántate la lunares. camiseta y dices, madre mía, esos puntitos que empiezan a salir rojitos, Rojos. Claro, que esa no persona petequias, necesita eso- glutatión, ¿no? Estos son muy de Mm. oxidación, ¿no? Y evidentemente tú preguntas si, bueno, han fumado o han vivido en el centro de una ciudad contaminada, pues ahí hay que fomentar Claro. la oxidación, ¿no? ¿no? Ujú. ¿Qué más vías? Contadme. No sé, si queréis ir hablando. Yo te... Sulfatación es una de las vías que a mí, antes lo hablábamos a la hora de la comida, parece que de pronto te llega un paciente y te llegan mogollón de lo mismo, ¿no? La ruta de la sulfatación lo vemos de una manera como muy plurisintomática, te podrías perder en los síntomas y es clave dar con el diagnóstico, ¿no? El que pueda degradar esos grupos de azufre puede revertir o puede causar síntomas diferentes, ¿no? Desde cuadros de histaminosis, y en los cuadros de histaminosis va desde una migraña. Vamos a hablar que son cuadros de histaminosis, porque claro, Ahí vamos, ahí vamos. hablando así, puede ser... Cuadros de histaminosis, ¿qué es? Pues que tenemos síntomas de histamina y la gente igual dice histamina, me suena histamina antihistamínico, ostras. Entonces sí, los picores, las alergias, la atopía, pero las migrañas también son. Ujú. Pero síntomas relacionados también con la degradación de los estrógenos, porque van por la misma ruta, también nos hacen sospechar de sulfatación. Una degradación del tejido conectivo. Ahora me duele la articulación, ahora tengo esguinces, ahora tengo dolores articulares. Inflamación de mucosas, gastritis, Ahí esofagitis. tenemos que Claro, aclarar que grupos sulfato, grupos sulfatos Eso es. vienen del moco. El moco realmente está Eso es. compuesto por enlaces que hay entre Azufre. grupos de azufre. Entonces, cuando hay una necesidad de azufre dentro del cuerpo, el cuerpo va a intentar sacar el azufre donde sea. Eso Y es. entonces se empieza a comer la mucosa para intentar sacar estos grupos de azufre. se empieza a comer también el tejido conectivo, las articulaciones, los Estas tendones, tensiones, ¿no? ajá. Entonces es gente que hace muy malas digestiones, que tiene hipocloridria, que les sientan mal las cosas, que además tiene esguinces de repetición, artrosis, artritis, degeneración de Cándida. cartílago, cándida, histaminosis, Claro. y está sulfatando mal. Y hay un síntoma característico muy bonito en clínica, y es que cuando desintoxicas mal los grupos sulfato, te sientan muy mal los sulfatos. Los sulfitos, toda la parte de El alium, vino el rojo. vino rojo, Los quesos. te da dolor de cabeza, los quesos, las cebollas, cuando comes espárragos, el pis te huele muy fuerte, que eso es una cosa que preguntamos en clínica. La bisutería te irrita mucho en la Ujú. piel, entonces casi que podemos hacer el diagnóstico clínicamente. Hay que Sí. pedir test genéticos Hay para... una serie de test genéticos, sobre todo Sí. para todo esto, para todo lo que tiene que ver con la detoxificación hepática, muy interesantes, que al final muchas veces te dan la clave, pero no suele ser necesario empezar por ahí. Muchas veces la clínica ya te manda, te dirige y luego, bueno, pues si ves que es un caso resistente o Y tal. luego entender que esas rutas específicas tienen cofactores, Claro. tienen facilitadores. Ujú. Entonces, hablando de la sulfatación, por ejemplo, el molibdeno, la Claro. vitamina A, ayudan muchísimo a que esto se realice bien. Entonces, personas que tienen déficit de molibdeno, sabemos que probablemente vayan a sufrir de histaminosis. Resulta que tienen unos cuadros difusos o solo migraña, les pones molibdeno y no has hecho nada más, quitarle el azufre de la dieta, alimentos ricos en azufre. Esto lo puedes poner hasta en ChatGPT ahora, ¿no? Te dice cuáles. Lo retiras, le pones un poco de molibdeno, poquito le de ayudas B2, a ese hígado de B2. a degradar y a esa Claro. persona se le quitan las migrañas. Dice, ha sido mágico. Parece magia, Mm. es verdad. Y no era de neurología, es que a veces, aunque el síntoma sea en un lugar anatómico, no quiere decir que sea, o sea, yo creo que una migraña Puede estar en el... no debería pasar por neurología, salvo que haya alguna cosa más, pero en general es una patología metabólica y de toxicidad y de algo más, ¿no? Ujú. Sobre todo también está muy relacionado con toda la exposición a
a hongos, porque también toxinas. sí, los productos residuales de los hongos va a haber también que sulfatarlos, ¿no? Entonces, muchas veces está funcionando mal o tienen síntomas de sulfatación lenta y realmente lo que hay es una toxicidad por hongos, ¿no? Y algo que vemos clínicamente muy frecuentemente en estos pacientes con problemas de sulfatación, que además tienen cándidas, es que asociado a eso tienen un terreno de metales, de tóxicos, por acumulación de metales pesados, ¿no? Es que es como la triada perfecta. Es que hay una cosa muy importante y es que en realidad muchos de los pacientes que vemos en consulta, volvemos de nuevo al inicio, al efecto cóctel y barril. En realidad no es que tengan ningún problema de sulfatación, de metilación o de glutatión. Es que en realidad están súper intoxicados. Es decir, se va esta idea del paciente que, bueno, yo más o menos he gestionado bien mis estrógenos, mi estrés y tal, pero a partir de una cirugía, a partir de un evento determinado, es que le notas que estás intoxicado. Todo me sienta mal, todo me da reacción, los medicamentos me dan reacciones raras. Justo hace un año. Claro, es que tu barril de tóxicos, tu hígado ya ha petado. Entonces hay que volver a limpiar de nuevo desde el principio para volver a recuperar. Para eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el estrés, que podemos hablar mucho también sobre la metilación, ¿no? La metilación, nos faltaba esa vía que, claro, se metilan cosas muy diferentes en el organismo y igual pues buscamos la clave, ¿no? En la clínica metilamos los estrógenos también, metilamos las hormonas de estrés, pues esas personas o bueno, pues esa forma de ser que a veces nos parece una forma de ser y realmente está metida en un déficit de metilación, ¿no? Que es bueno, pues que pues tienes una activación o tienes una liberación de hormonas de estrés y lo normal es que en el plazo de unas horas puedas salir de ahí, te dan un susto, una noticia, no tiene por qué ser negativo, pero algo que te activa y estas personas que no salen de ahí en una semana, pues bueno, a lo mejor piensan, no, es mi manera de ser, no es tu manera de ser, es que esas hormonas de estrés, esas catecolaminas, esa adrenalina, hay que sacarla del cuerpo por alguna vía y es la de la metilación, ¿no? Entonces, personas que reúnen, por ejemplo, mujeres que reúnen pues síntomas de hiperestrogenismo, como pueden ser, pues eso, reglas dolorosas, abundantes, síndromes premenstruales muy molestos, que además tienen esta forma de ser cuando... Perfeccionista, ¿no? Eso es. Y luego pues también da la clave pues otros antioxidantes, por ejemplo la quercetina, que también son alimentos que son muy interesantes por ese poder antioxidante, pero por ejemplo pues a las personas que metilan mal les dan muchos problemas, la cebolla, la cebolleta, el ajo, son alimentos que tienen que metilarse, ¿no? El café, entonces pues estas personas que toman un café y están que se suben por las paredes o que comen cebolla y la cebolla les acompaña todo el día, pues son síntomas clave, ¿no? Que le dan un poco... Es como hay un polimorfismo específico que se ha estudiado, que es de la catecolmetiltransferasa, que es la enzima fundamental para la metilación, que es la enzima que gestiona el estrés, claro. Entonces, según ese polimorfismo, hay personas que son guerreras, se llaman warriors, que son gente que gestiona fenomenal el estrés. Pues igual tú misma, Mónica, ¿no? Es neonatóloga. Gente que puede estar en una UBI, que le gusta estar en una UBI, que gestiona fenomenal, que se siente útil, que pueden ser gente en una ambulancia o militares o tirarse en paracaídas un montón de veces y que claramente incluso se aburren cuando no tienen mucho estrés, ¿no? Y sin embargo están los warriors, ¿no? Que son los preocupones, ¿no? Que ahí entro yo más, ¿no? Gente más obsesiva, que un día le dan un susto, ha tenido una mala guardia. Yo recuerdo en el hospital un día de guardia y yo me quedaba toda la semana tocada dándole vueltas, pensamientos, agobio, no sé qué. Y realmente es que detoxifico muy mal el estrés. Entonces ese cortisol en mí pues dura días y días y días, ¿no? Que da tiempo a obsesionarse. También tiene que ver con la síntesis de neurotransmisores. Normalmente cuando hay alguna alteración en esta enzima, en la COMT, esto suele ir asociado a patología psiquiátrica, desde la esquizofrenia, las adicciones. La ansiedad, muchísimas neurosis psiquiátricas. También está muy... No es psiquiátrico, es metabólico y físico. Hay que atender un poco esos mecanismos. Ahí podríamos explicar también un poco en qué consiste la metilación, ¿no? Porque para metilar bien lo que necesitamos es disponer de grupos metilo. ¿Y de dónde sacamos los grupos metilo, no? Pues a través de la transformación del ácido fólico que ingerimos en la dieta. Si tenemos la capacidad de poder transformar el ácido fólico en metilfolato, que eso va a depender de una de las enzimas, tetrahidrofolato reductasa, que lamentablemente un 20% de la población no tiene actividad en esa enzima. Entonces, por mucho ácido fólico que comas en ensaladas de hoja verde, no vas a tener capacidad para transformarlo en metilfolato. Ese metilfolato va a transformar la vitamina B12 en metil B12, en metilcobalamina.
Y esa metilcobalamina va a hacer que la homocisteína, que son estos parámetros que medimos en la clínica, Y esos son para ver realmente cómo metila la gente, aunque ya tengamos la sospecha, pero es muy fácil de saber cómo metila, Claro, es como dependiendo. el cochecito, ¿no? Y a la Es decir, vez o sea, también- para que ese tóxico, estrés, hormona salga por la carreterita de la metilación tiene que haber un coche. Y ese coche es el grupo metilo que dona todo este ciclo, ¿no? Entonces tiene que haber cochecitos, pues no hay mucho estrés, muchas hormonas esperando para salir por la A1, por el bus BAO, y resulta que no hay cochecitos que se los lleven, ¿no? Es un Esto poco- clínicamente tiene muchísima relevancia, por ejemplo, de cara al embarazo. Entonces, ya la gente sabe, tengo que tomar ácido fólico antes de mi gestación por la importancia que tiene en el desarrollo y el cierre del tubo neural en las primeras semanas de gestación. Pero resulta que si tú tienes justamente esta característica hereditaria y te tomas un ácido fólico común y corriente, no metilas. lo estás eliminando totalmente. Entonces ahí entran los riesgos, ¿no? De aquí que la recomendación siempre sea que busquemos ante la duda, salvo que tengamos claramente que si somos buenos metiladores, tomar suplementos que digan metil o activo, ¿no? Esto ya nos facilita el que no tenga que... Son vitaminas del que grupo depender de B12 eso. metiladas. Claro, Siempre, metiladas. si queréis, Como hablábamos vais a en- comprar a un herbolario o cualquier el cosa, B12. siempre pedir las vitaminas del grupo B12 metiladas. Como porque hablábamos entonces ya- antes con el azufre, pues que era como magia, pues igual pasa cuando tú sospechas, Sí. dentro de esta profesión nuestra, la medicina integrativa, haces una buena historia clínica y sospechas esto, hay personas con esos warriors, esas personas, bueno, pues preocupadas y que su vida va en ello, o sea, la calidad de vida de estas personas y pues eso está en compromiso, ¿no? Y entonces empiezas a añadir grupos metil y parece que has hecho, vamos, magia. Hay que tener también en cuenta la metilación, que no se nos olvide, para intentar gestionar virus lentos. Aquí hay muchas personas que sufren de cansancio y realmente lo que hay detrás son reactivaciones de lo que llamamos virus lento, que Que se me ha sería dado. los virus de la mononucleosis. Una vez que tú te infectas, la genética, los genes de ese virus están en tus células para siempre. Lo que pasa es que tenemos que silenciar esos genes y silenciamos los genes metilándolos. Si no tenemos capacidad para metilar, o por ejemplo, tenemos un pico de estrés, ¿no? Tomamos 5 cafés al día. Es muy típico también que nos salga una calentura que llamamos, ¿no? Un herpes. ¿Por qué? Porque ese gen está en nuestras células desde que nos contagiamos la primera vez y como en ese momento el cuerpo prioriza el estrés agudo, el león, si tú te estresas, vas a utilizar todos tus grupos metilo para gestionar estas hormonas, la adrenalina y no adrenalina. Y vas a liberar estos genes que van a empezar a replicarse y van a tener reactivaciones de herpes, de citomegalovirus, de Epstein-Barr virus, Correcto. del zóster. Sí. Y eso es importante, la capacidad de metilación. Otra aplicación clínica que antes mencionabas es el tema de la homocisteína, que por un lado tiene que ver también con poder llevar a cabo una gestación. Mucha gente sabe que tiene que valorar la homocisteína y tienes abortos a repetición. Pues no se trata de suplementar homocisteína, se trata de corregir esa ruta que está ahí entorpecida por algún motivo o si lo tiene genéticamente, suplementarlo. Y luego también lo vemos en pacientes cardiovasculares, ¿no? En la patología y el riesgo cardiovascular, en donde ya muchos cardiólogos y muchos internistas pues ya te piden homocisteína y te dicen, wow, tienes homocisteína en el doble de lo esperado, pues tienes más riesgo cardiovascular. Bueno, ¿y ahora cómo lo bajo? No, pues te doy No, espérate. Estatinas. Claro. La metilación es importantísima, aparte de por todo esto que estamos hablando, hormonas, estrés, virus lentos, aparte porque la metilación es uno de los mecanismos de la epigenética. Sí. Siempre hablamos de la epigenética, nosotros venimos con una carga genética y esos genes se van a expresar o silenciar en función de nuestra vida. Pues la metilación es uno de los mecanismos por los que los genes se expresan o se silencian. Es muy importante tener muy bien la vía de la metilación para que nuestra epigenética juegue a nuestro favor de alguna manera, ¿no? De ahí también en las consultas que nos digan, bueno, suplementar sí o no en el embarazo, porque siempre es mejor que sobre que falte. Yo no me puedo arriesgar a que no expreses unos genes que sean muy importantes en la formación de un embrión y de un feto. Mira, asegúrate de dar unos buenos grupos metil, dale un buen complejo B metilado y así estás por lo menos salvaguardando un montón de problemas futuros para esta criatura. Entonces ahí es donde nos pregunta, ¿suplemento sí o no? No me cabe la menor duda que en el embarazo, sí.
embarazo, incluso gente de a En pie busca. sin embarazar, me Ah, no, refiero, claro, también claro. me refiero que hay que valorar mucho el tema de... Claro, eso por ejemplo en los tóxicos está clarísimo, ¿no? Cuando hablas de los tóxicos ambientales en consulta con gente enferma, qué obsesión, pero todo el mundo tiene clarísimo que las embarazadas son intocables, que no deben de comer pescado grande, que los bebés hay que lavar su body cuando nacen. Yo cuando pasaba consulta de pediatría, todas las madres comprando cosas ecológicas para los bebés y yo pensaba, ¿y para ti? Que Claro. tienes una enfermedad autoinmune, ¿por qué no? ¿No? Mm. O sea, es un... Sí, sí. Esa es la Bueno, hemos hablado de 2 rutas. de No, 3, no, digamos, ya. no, o sea, 3, nos nos falta falta la desculpurización, sí, la que no nos gusta la decir. la difícil. conjugación con trabalenguas. sí, sí. Sí. Realmente hay mucha gente que lo sabe, que no lo hacen bien, porque toda la gente que dice, tengo un síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es pues, bueno, una mutación genética realmente donde aumenta la bilirrubina indirecta. Y eso es un signo para saber que no vas a poder conjugar bien con ácido glucurónico. Esto es muy importante, sobre todo en la gestión de estrógenos, porque el 40% de los estrógenos hay que llevarlos por esta ruta. Pero ya no solo es la capacidad que tengamos a nivel genético, por ejemplo, sino que interviene mucho lo que es la salud intestinal, lo que es la microbiota. Correcto. ¿Por qué? Porque cogiendo el ejemplo del estrógeno, lo ponemos con el ácido glucurónico, lo mezclamos y eso va por bilis al intestino. Ahí ya está inactivado el estrógeno, pero si tenemos una microbiota que tiene unas enzimas que son las beta-glucuronidasas, lo que va a hacer es cortar ese enlace y va a volver a liberar el estrógeno por un lado y la bilis se va a volver a resolver por el otro. Entonces es muy importante la salud intestinal a la hora de detoxificar. Además que lo podemos ver objetivamente en los test de microbiota que valoran también este tipo de enzimas y uno ya puede deducir qué está pasando a nivel metabólico y a nivel de qué está haciendo ese hígado, ¿no? Un estreñimiento, o sea, hay que garantizar. Estamos viendo cómo funciona el hígado. Claro. Y sabemos que parte de la excreción va a ir por heces. Si una persona está estreñida, La tóxica. sabemos que va a estar reabsorbiendo los tóxicos. Cuando más tiempo permanezcan en el intestino, más reabsorción va a haber. Entonces es Yo importante. siempre les digo a los pacientes, mira, es como si tú haces limpieza, ahora llega verano, llega Navidades, entonces limpieza de tu casa, sacas bolsas y bolsas de basura, de tu comida, de todo, y lo dejas en la puerta de tu casa. Un día, 2 días, 2 días. Pues eso es el estreñimiento, que te estás reintoxicando. Está el hígado trabajando, todo el mundo trabajando para embolsar esos tóxicos, meterlos en sus carricoches y los pones en la puerta y no salen. Eso también se ve en las dietas de adelgazamiento, decías antes, ¿no? Como la grasa es el lugar donde se acumulan los tóxicos, ¿no? Entonces, cuando bueno, hay personas que hacen un cambio en su estilo de vida y empiezan a quemar grasa, pero no beben líquido, pero no orinan o están estreñidas, al final estamos generando un problema mayor del que ya tenían, porque hemos movilizado esos tóxicos y no les estamos dando salida, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando se trabaja pues, la obesidad Y luego está el tema de la nutrición, que lo mencionaba inicialmente, lo fácil que es ponérselo también fácil al hígado para detoxificar mediante los nutrientes. Aquí es que creo que todo lo hemos experimentado como profesionales de la salud, que cuando le pones según qué nutrientes, uno dice, es que me siento súper bien, estoy degradando mejor estas aminas biógenas, ese hígado está menos cargado y ha sido solamente con alimentos. Entonces, Claro. ¿te parece? Abrimos un poquito el... Sí, abrimos fenomenal, o sea, bueno, pues desde brócoli, sulfurofano, las crucíferas, aminoácidos como la glicina, la glutamina, la cisteína, El cilantro, a mí el me cilantro, parece que la es uno de los- espirulina. Y luego a nivel de oxidación, nuestros frutos rojos que nos vienen también, la Efectivamente. granada, todo aquello que ayude a que justamente ese tema oxidativo se reduzca por lo menos en fase 1. Entonces fijar que poniendo chupitos de frutos rojos, poniendo unos El vino platos de, rojo. sí, de brócoli, unas alcachofas y tal, solamente comiendo de esta Cardo manera. mariano, boldo. Claro, Sí, la vamos, es que- suplementación en hígado creo que tiene demostración milenaria. O Y sea, además no es que es cambia muy mucho. fácil porque incluso las propias, igual que hay veces que es difícil pues obtener niveles altos de vitamina C con una naranja, verdaderamente mi experiencia es que en detoxificación, incluso con infusiones, Con muy poco. con amargos, todo eso va aceites, sí. fenomenal. Sí, sí, sí. Todo lo es que muy son hierbas amargas es lo que necesita el hígado para empezar a reactivar todas estas vías de No es detoxificación. casualidad que sea un órgano con esa capacidad de regeneración
regeneración tan brutal, ¿no? De poder, te quitan un lóbulo hepático y, Ya. y no hay problema, venga que lo... Brutal, claro. Claro, Y luego el hecho cuando, bueno, pues lo hemos hablado de lo del efecto del tonelito, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, cuando tú examinas estas vías de detoxificación, puedes afinar un poco más que tóxicos, que para todos son tóxicos, en una persona van a tener más impacto que en otros. Por ejemplo, los medicamentos o, por ejemplo, el alcohol. No todo el mundo tolera el alcohol de la misma manera. Y esto se explica por estas vías, ¿no? Por estas vías de detoxificación o los mismos alcoholes de la misma manera. Tú puedes a lo mejor tener una buena tolerancia al vino, pero luego tomarte una copa de un alcohol, de un alcohol con más graduación, un destilado, y no ser capaz de detoxificarlo. ¿Qué opináis de la copita de vino Ay, diaria? yo iba justamente a eso porque yo creo que seré un poco, porque mi metilación que me dificulta la flexibilidad, soy muy rígida también como médica, ¿no? Entonces, a mí me parece que si tenemos algo en el hígado en general, pero sobre todo si estamos trabajando hígado, alcohol, cero. Claro. Cero. Gran Es que, cero. porque le vamos a poner una zancadilla a esta persona o meter un palo en la rueda, no. Es que, y la pregunta es, pero bueno, ¿cuánto puedo beber yo? Pero me estás preguntando que cuánto veneno te voy a permitir. Pues Claro. cero, No o sea, pasa nada. ninguno, porque te va a generar un gran problema. Hemos normalizado tóxicos. Sí. Hemos normalizado tener flúor diariamente 3 veces al día en la boca de los niños. Y los que trabajamos con, si queréis, hablamos de análisis de tóxicos en el cuerpo, pues estamos viendo unos niveles de flúor que yo estoy súper sorprendida, ¿no? No, pero porque los niños hacen enjuagues, aparte de las pastas, es que El enjuague. es raro el niño que no se hace un enjuague de flúor diario, Sí. que está paliando todo el exceso de azúcar que está comiendo, porque si no comiese ese exceso de azúcar no le hacía falta ese enjuague de flúor ni la pasta con flúor. Entonces, bueno, estamos también matando mosquitos un poco a cañonazos. El Sí. flúor, el mercurio, El cloro del agua. el cloro del agua. Hay muchísimos tóxicos, metales pesados, que sobre todo no es el efecto, tienen efecto bloqueador, por ejemplo, a nivel mitocondrial, a nivel energético, todos los metales pesados van a bloquear el funcionamiento normal de la célula, pero sobre todo también afecta mucho al balance que hay con ciertos minerales. Entonces, Competencia, claro. claro, hay ciertos metales pesados que compiten. Claro, Por ejemplo, el fumador, que el Eso, tabaco tiene mucho cadmio, va a hacer que reduzca mucho los niveles de zinc dentro no del puede cuerpo. subir el zinc en la vida. Entonces, El ante un plomo, el fumador hierro. que nos llega a consulta, sabemos y tenemos que sospechar que el zinc debe estar bastante Claro, bajo. ¿y cuántas anemias no tenemos en consulta? Venga hierro y no mejora. Y tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Simplemente es que estamos con un nivel altísimo que está captando ese mineral y lo está enviando a otro lugar. Ahí el plomo juega muchísimo, ¿no? Entonces, los metales en general, parece que hablamos de algo como muy extraño, pero lo tenemos día a día. Día a Y, día. y hoy hablamos del edificio enfermo, tenemos mucho más tóxicos indoor que outdoor, ¿no? Pero mucho más. Entonces hay que revisar los materiales, los muebles, las pinturas. Sí, si minimizamos la exposición nos va a ayudar. Y luego, Consumir minerales también. ¿y qué opináis del arsénico? Es que es brutal, ¿no? El tema del arroz, el arroz El arroz, especial con sí. el arsénico, dependiendo de dónde cultives el arroz, si tu suelo está más lleno de arsénico, el arroz lo vas a chupar y quieras o no, te lo vas a poner en la paella y vas a empezar a llenar Calentito. el barrilito, lo vas llenando de arsénico. Sí, y el mercurio, que hasta hace nada, vamos, ¿quién no tiene? Yo le pregunto a la gente de 50 años si todo el mundo tiene alguna amalgama antigua, se ponía eso constantemente, ahora resulta que ya la Sociedad Europea de Odontología ha determinado que no se pueden volver a poner amalgamas de mercurio, ¿no? Este Y año, todavía los dentistas se resisten a quitarlas porque mejor no moverlas, Hay que mejor saber no tal. quitarlas, hay que saber Que hay que quitarlas. saber quitarlas, efectivamente, pero bueno, quiero decir, entonces dentro de, tóxico. vamos a esperar otros 20 años a que digan que hay que quitarlas, entonces, bueno, estamos rodeados y la intoxicación por metales, que nosotras la estudiamos en la facultad como una cosa, Sí, toxicología, toxicología, como muy... el saturnismo, como Sí. si fuera de mineros y tal, pues resulta que ese efecto cóctel hace que esas dosis de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, saturen tu hígado y al final pues eso afecte. Y además, otros. lo complicado es sacar metales pesados del cuerpo, ¿no? Que no es algo tan sencillo, porque yo les pongo mucho el ejemplo de las bolitas estas de nieve de Navidad. Sí. La nieve es corcho que flota, pero el metal pesado es como si metieras virutas de hierro. Entonces tú puedes agitarlo, limpiar la nieve,
pero el metal pesado va a caer, siempre va a estar dentro de la célula y va a ser complicado sacarlo. Entonces, ahí sí que hay que intentar hacer una evaluación primero realmente de cuál es la carga tóxica y empezar a hacer Correcto, y porque, trabajos para que el momento de detoxificar es muy importante. En consulta también hemos tenido pacientes en los que empiezan a detoxificar porque han encontrado que es una buena forma o han tenido un diagnóstico y tiene alta carga tóxica, pero si lo liberan en un momento de alta permeabilidad, yo tengo unos cuantos pacientes pediátricos que en una tremenda disbiosis y aumento de la permeabilidad empezaron a detoxificar y este niño ha colapsado, ¿no? Claro. Entonces tenemos primero que revisar ese contexto, el terreno nunca con permeabilidad, resuelve la permeabilidad que ya habrá tiempo de tratar. Primero preparar. Está mal, como decía Teresa, esas enzimas que deben ayudar a eliminar los tóxicos no las van a eliminar y lo van a volver a meter por recirculación enterohepática, que es una especie de circulación especial. Entonces, por lo menos si está en la célula está guardadito. Y cuando está guardadito, por lo menos no está haciendo demasiado efecto. El peor que empieza a circular por sangre y no tenemos capacidad para poder excretarlo y eliminarlo, ahí ya... Por eso seguir la fisiología es muy importante. Yo no sé, vosotras seguro que también os encontráis, como yo en consulta, estos criterios de detox yo que sé, hasta de la medicina estética, o no la medicina estética, la práctica estética. O sea, hoy en día todo el mundo sabe detoxificarse, todo el mundo hace un programa de detox, pero nadie sabe qué le está pasando a su intestino o cómo funciona la detoxificación. Y esto es súper importante porque lejos de un beneficio puede ser un perjuicio muy importante. Pero yo creo que esas detox o esas dietas detox realmente tienen cierta capacidad, cierto poder para detoxificar. No gran poder, pero me refiero a todo lo que sea nutrición que apoye vías de detoxificación, yo creo que es recomendable, ¿no? Incluso bajar un poquito la carga tóxica a nivel alimentario. Es ideal, pero que es lo que ocurre. Bueno, lo que hay que también explicar muchas veces, que es lo que no explican, ¿no?, en estas dietas o que la gente no sabe, es que la detoxificación es incómoda. A limpiar tu casa de cosas, yo quiero limpiar mi salón de mos y eso es muy incómodo porque tengo que limpiar la pared, lijar, mover, se me llena de polvo. Y eso a nivel orgánico, cuando estamos haciendo detoxificación, el paciente puede incomodarse, puede tener reacciones raras, le suda mucho la piel, huele muy mal, incluso reacciones paradójicas, ¿no? A veces se ponen peor, ¿no? Tiene un empeoramiento porque estamos lanzando tóxicos a la sangre. Y bueno, pues hay que explicarlo también para que el paciente no se asuste, ¿no? Es parte del proceso. ¿Y vosotras qué método diagnóstico utilizáis para valorar la exposición a tóxicos? Hablamos, si queréis, un poquito de diagnóstico. Porque esto es otra cuestión que genera como mucha controversia, ¿no? Incluso nosotras también a veces nos cuestionamos cuánto real estamos viendo y por eso también gente que afuera, quizás en la comunidad te diga, te están quitando el dinero, eso no está demostrado científicamente. Todavía estamos a puertas, yo creo, que de encontrar una manera más específica de hacer un diagnóstico certero, real, pero sí que hay forma de evaluar esa carga tóxica, ¿no? Y ahí tenemos el análisis de pelo, el análisis del bulbo piloso, que a mí me gusta muchísimo, está el análisis intraeritrocitario, está en sangre, en orina y en heces, que a veces veo analíticas que piden a nivel convencional quizás, que en sangre, ¿no? Entonces te vienen con niveles en sangre, pero muchas veces te puede llegar un aluminio alto, pero si tú te has comido hace 8 horas un bocata envuelto en papel de aluminio, pues probablemente lo estás eliminando y muy bien, está circulando y quizá lo eliminas, no hay ningún problema. Esto no habla de toxicidad, habla de exposición. Entonces, por ejemplo, otra cosa muy interesante es el triple test, ¿no? Entonces valoramos en pelo, valoramos en sangre, valoramos en orina o en heces y uno puede ver lo que está entrando, lo que se está quedando, lo que está eliminando. Eso te puede dar un aproximado, ¿no? Es complicado. Es muy complicado, es muy complicado. Fotometría también puede haber, análisis de Sí, fotometría. sí. A veces hay unos métodos que también se han ido diseñando, por ejemplo, la espectrofotometría, que hacen un análisis aproximado a través transcutáneo, que nos da algo similar a lo que puede estar pasando a nivel intracelular. Lo ideal sería medir exactamente qué es lo que tu cuerpo está acumulando, ¿no? Y eso se mediría intraeritrocitario o por espectrofotometría o en el bulbo, que es en realidad lo que acumula los últimos meses, ¿no? Claro. La excreción en orina y en heces pues habla de lo que está circulando por tu cuerpo, pero no significa que lo tengas, ¿no? Se están inventando estos métodos de análisis de metales porque realmente, bueno, el análisis de sangre intraeritrocitario es muy caro y además es una prueba más invasiva, ¿no? Pero tampoco le pediríamos análisis de tóxicos a todos los pacientes. Me refiero, ¿cuánto planteáis? ¿No? Yo por lo menos me planteo cuando voy haciendo un trabajo con el paciente y no termina de avanzar bien, ¿no? Cuando tú sospechas que tiene que ir bien,
con lo que estás haciendo y ves que hay algo que lo está frenando, ¿no? Ahí sí que se encienden un poco las alarmas para sospechar que quizás haya una intoxicación por metales pesados. Y también hay que dar el mensaje un poco positivo, ¿no? Antes de terminar, de que también tenemos al alcance de la mano vías de detoxificación un poco accesorias, ¿no? Como por ejemplo la sauna, que están al alcance de nuestra mano, y que darse una sesión o 2 sesiones de sauna a la semana puede evitar que tengas que hacerte ningún test ni saber más allá. Porque no, es abrir las puertas, es abrir puertas para sacar tóxicos, ¿no? Y el poder de la sauna. Todas las vías de excreción, ¿no? Poder de la sauna, porque te metes ahí unos minutos y empiezas a sudar, o hacer deporte con calor, todo lo que suponga sudar va a ser así. Garantizar que vayamos al baño todos los días. Claro. y saber que vamos a orinar también, ¿no? O sea, intentar abrir las puertas para que puedan salir, ¿no? Que estábamos hablando Los chinos de esta utilizan barriga. también el cepillarse la piel, ¿no? Claro, la exfoliación es una buena técnica. Así que, por un lado, fácil, que nos queda para la sociedad en común es reducir la exposición. No me cabe duda que podemos hacerlo todos sin llegar a la perfección. Ojalá, yo aspiro a eso, pero ni siquiera nosotros lo hacemos así, pero podemos minimizar la exposición, sobre todo en épocas donde hay mayor susceptibilidad. Luego fomentar esas vías de excreción continuamente y luego periódicamente. Ya nos corresponde a los profesionales de la salud determinar si su condición clínica es sucedánea de que tú valores esos tóxicos. Ayudar con esos cofactores. Eso es. Y, por ejemplo, antes que lo preguntabas, todo lo que tiene que ver con neurología me parece que es importante. Alteraciones del neurodesarrollo. Pensar que el cerebro es grasa también. Podemos acumular. Y neurodegeneración. Y luego, sí, que la suplementación, que parece una chorrada, que a veces está como denostada, es que vamos a poner un montón de brócoli que no nos podríamos comer, 4 kilos de brócoli, lo vamos a poner en un extracto y nos va a favorecer por esas una sustancia sulforapanos, nos va a ayudar muchísimo a esa detoxificación. Yo creo que aquí también invitar un poco a los responsables políticos también de que hagan legislaciones que realmente limiten la exposición que tenemos. Lo que pasa es que vamos como un poco un paso por detrás siempre. Hasta que no se ve que es un tóxico, no se limita. Efectivamente. Imagino también que la evolución, si seguimos estando tan expuestos a microplásticos, en nuestro hígado empezará, ¿no? Se ha visto ya que hay ciertos tipos de algas que están ya aprendiendo a detoxificar, a destruir microplásticos. Entonces yo creo que, el problema es que tenemos una biología bastante ancestral para toda la cantidad de nuevos tóxicos a los que estamos expuestos, ¿no? Entonces, intentar llevar un estilo de vida, hemos hablado ya a veces del biorritmo, ¿no? También el hígado tiene su propio biorritmo, tiene muchas funciones que realizar el hígado. Si el hígado tiene que encargarse de gestionar la glucosa, no va a poder tampoco gestionar la biotransformación. Entonces, yo creo que, un poco por terminar, no sé si nos quedamos algo, pero saber que estamos expuestos a tóxicos. Que no es tan raro como la silicosis, sino que es bastante frecuente, que es un diagnóstico que normalmente no lo tenemos. La mayoría de los sanitarios no lo tienen en la cabeza, o también como es complicado de gestionar. Complicado o sencillo, porque podemos hacer muchos pequeños detalles en nuestro estilo de vida que nos faciliten estas vías de detoxificación y el evitar la exposición, ¿no? Pensar un poco en todo lo que entra, por favor, que intentemos sacarlo con facilidad. Pues chicas, muy agradecida por estar aquí y haber puesto nuestro granito de arena en esta parte de detoxificación que es tan importante en la vida moderna. Genial. Muchas gracias. Nada, un saludo, hasta luego. Hasta luego.